Buenos días, Dios les bendice, amados pueblos, amados hermanos. Pues vamos a estar viendo algunas herramientas de cómo compartir la palabra de Dios a nuestros vecinos, a nuestros conocidos, a nuestros familiares. Realmente eh, es muy importante que podamos adquirir todo esto porque como viene lo que es el movimiento evangelístico masivo, necesitamos estas herramientas, necesitamos alcanzar a esas personas, necesitamos alcanzar a nuestras colonias, comunidades. Este es el propósito de la existencia de nosotros como hijos y de la iglesia en el lugar que está. Entonces son unas herramientas que gracias a Dios ha traído un movimiento de la iniciativa Timoteo que está preparando, capacitando a su pueblo para que podamos de una manera más práctica, más sencilla, poderlo hacer, pero también que aprendamos nosotros a formar a otros. Y entonces vamos a estar ahorita viendo algunas herramientas que nos facilita el cómo compartir cuando salimos, cuando estamos en el banco, cuando estamos esperando a una persona, o vamos en un taxi, o vamos en el transporte, en cómo compartir. Y una de las herramientas que a mí me gusta mucho y que hemos visto que ya está el proceso para que llevemos a recibir a Jesús en el corazón de las personas y también las transiciones de cómo lograr que las personas se interesen en Jesús, que cuando tú les hagas una pregunta de que qué es imposible de recibir a Jesús, ellos quieran recibirlo. Y las transiciones de cómo dejar abierto ese corazón o en el lugar en donde está o en la casa para que ahí se lleve el mensaje, se lleve la palabra, pero ya en un estudio bíblico por descubrimiento. Y todas esas herramientas son las que vamos a ver para que también nosotros podamos de aquí a lo que se va a hacer todas las brigadas del proyecto del movimiento de evangelización masivo, pues ya nosotros las tengamos ya practicadas y que lo estemos haciendo ya en nuestras mismas casas con los que no conocen o con nuestros vecinos, a través también de la lista de 30. Bueno, miren, este es un tríptico, ¿sí? Que es una herramienta que nos enseñaron y que está funcionando en muchísimos países y ahorita en 18 estados de México y a todos los pastores y hermanos congregantes, pueblo de Dios, que lo están llevando a cabo, ha traído bastantes resultados. Miren, entonces se abre, ¿sí? Los círculos. Aquí en los círculos y le vamos a poner aquí la letra A, que es aquí en medio, porque vamos a empezar un proceso de cómo vamos a explicar el mensaje de Dios a través de 3 círculos. Esto lo pueden llevárselo, pero ya cuando ustedes lo tengan muy, muy practicado, lo pueden hacer ya sin presentar el trítico. Pero esto ayuda mucho. ¿Sí? Los dibujitos yo he visto que ayudan mucho porque de hecho a veces se hacen de diferentes maneras en cartulinas y se van a parques o se van a donde están las personas y lo empiezan a practicar y realmente hay mucha gente que ha recibido a Jesús. Entonces aquí se les dio este tríptico y aquí en medio se le pone la letra para que ustedes sepan cómo van a empezar, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que hacer es que aquí dice en Génesis 3:1-24, eh, nosotros tenemos que estudiar lo que viene en Génesis 3:1-24, ¿sí? Y también en el principio viene Génesis 1:31. Sabemos que habla de la creación. Sabemos que es cuando Dios creó a Adán y a Eva y les dio una instrucción que desobedecieron. Entonces nosotros tenemos que darles una pequeña explicación de lo que pasó, porque ese es el plan del Creador. Lo que vamos a explicar es el plan del Creador. Y podemos empezar
con una transición que es precisamente preguntarle a las personas que si conocen cuál es el plan del Creador para sus vidas y para la humanidad. Aquí viene, ¿sí? La mayoría les va a contestar que no. Y entonces es el momento, es la oportunidad de que nosotros empecemos a explicarle. Y como ya leímos y ya sabemos cuál, entonces les damos como un pequeño resumen. Un ejemplo, ¿no? Yo voy a empezar. Oye, ¿tú conoces cuál es el plan del Creador para tu vida o para la humanidad? Y entonces me dicen que no, entonces yo empiezo a decirle, bueno, mira, el plan del Creador para nuestra vida y para la vida del ser humano es que viviéramos en la tierra, pero en armonía con Dios. Él venía, él estaba con Adán y Eva, platicaba y les hacía saber todo el proyecto que tenía para la tierra, porque nada más estaba donde fueron creados era un jardín del Edén, donde estaban todos los árboles frutales que ellos comían y que era hermoso, pero no en sí, en toda la expansión de la tierra estaba así. Entonces, ellos tenían que así como estaba el jardín del Edén, ellos iban a expandir por todo lo que es la tierra, pero toda su descendencia era para que vivieran eternamente, ¿sí? En relación con su creador y en una buena relación con el ser humano, con los que iban a ir en su descendencia y también con todo lo que son los animalitos. O sea, era una paz perfecta porque el plan de Dios era que viviéramos eternamente. Pero les dio una instrucción a Adán y Eva que desobedecieron. Y por esa desobediencia trajo consecuencias. Y entonces les vamos a ir enseñando aquí. ¿Cuál fue lo que trajo? Fue la desobediencia. Entonces, estas consecuencias trajo la muerte, trajo enfermedades, trajo la separación con el Creador. Ahí empezó el origen del pecado, ¿sí? Entonces tenemos que enseñarles el origen del pecado, porque mucha gente vive como que enojada con Dios. ¿Por qué si Dios existe? ¿Por qué hay tanta desgracia? ¿Por qué hay tanta enfermedad? ¿Por qué me pasa a mí esto? ¿Por qué se me murió la persona que yo amo? ¿Por qué se enfermó? Y entonces como que hay mucha gente que tiene mucho odio a Dios y también mucho odio hacia sus padres porque no entienden el origen del pecado. No es que Dios haya sido malo, no, sino que la desobediencia de Adán y Eva, hay que remarcarles, fue lo que trajo consecuencias. Ahora, atrás de esa desobediencia, tenemos que decirles que está el ángel caído. Le llamamos Satanás, diablo, o como le quieran decir. Pero realmente la realidad de esas consecuencias de la muerte y de la desobediencia no vino por nuestro Padre Creador, sino vino por ese ángel que inspiró, que engañó, ¿sí? Que sedujo, que encantó a Adán y Eva para que desobedecieran esa única instrucción que se los dejó a ellos. Y por eso vino el origen del pecado, que fue la separación del Creador con Adán y Eva. Pero Dios les dijo que si desobedecían, iba a venir la muerte, pero también la muerte eterna. Pero Dios en su misericordia, en su bondad, en su generosidad, en su benignidad, solamente vino la muerte que física, ¿sí? Le vino la muerte física. Y entonces, en Génesis del 1 al 31 y del 3 del 1 al 24, y viene toda esta historia, ¿sí? Entonces, cuando ellos desobedecieron y trajeron la muerte, vinieron todas estas enfermedades, ¿sí? Y al venir todas estas enfermedades, hubo una separación. Al venir esa separación, vino un quebrantamiento en el mundo, vino un vacío, que el ser humano quiere llenar ese vacío y ese quebrantamiento, ¿sí? Con cosas muy superficiales. O a veces nos esclavizamos a muchas cosas y nos separan del Creador. Entonces, ese quebrantamiento y ese vacío, ¿sí? A veces el ser humano, hay que explicarles, lo quiere llenar con educación y éxito.
No es que sea mala la educación el éxito, sino que a veces nos enfocamos tanto a la educación, tanto al éxito, que entonces también podemos quedar esclavizados nuestro tiempo, nuestro corazón en estas áreas. También el trabajo, en el trabajo, en el dinero, porque a veces tanto trabajo que no tenemos tiempo ni para nosotros, ni para Dios, ni para nuestras familias, ¿sí? También la religión, la filosofía, la fama, el estatus social, otros con la idolatría, otros con satanismo, otros con ocultismo, otros con brujería, curanderos. Ahorita ya hay mucho todo esto. Es algo increíble que en vez de buscar a nuestro Padre Creador, busquen a través de la chamanería, de la brujería, de todas esas prácticas ocultas. También otros a través de la promiscuidad sexual, que buscan y caen en fornicación, caen en adulterio, en pederastía, en pornografía, en drogas, en alcohol. Y todas estas malas conductas, malos hábitos, toda esa separación del ser humano con el Creador, ¿sí? Entonces trae mucha tristeza, trae odio, trae frustración, trae mucha ira. Cuando nosotros vamos explicando esto, vamos creando un panorama realmente de lo que fue el plan de Dios para la humanidad, ¿sí? Y que todas las consecuencias que trajo Adán y Eva al escuchar la voz equivocada de Satanás, ¿sí? Al dejarse seducir, al dejarse encantar y engañar, trajo todo esto. No es porque nuestro Padre quisiera esta forma de vida